Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a Aventuras sobre Ruedas. En esta oportunidad conoceremos el Museo de Bruning y Tumbas Reales de Zipán, atractivos turísticos donde se exponen piezas arqueológicas de las diferentes culturas desarrolladas en el Perú, como son la cultura lambayeque, la cultura moche, chavín, inca, entre otras. Ahora acompáñennos en esta aventura. El Museo Arqueológico Nacional Bruning es un museo peruano creado el 10 de julio de 1921. Nació como fruto de la labor investigadora de 48 años del periodista Enrique Bruning. En sus jardines destaca la figura de Meilap, fundador de la dinastía de los reyes de Lambayeque. La fachada muestra un colorido mural con motivos lugareños, y el interior del edificio principal es una secuencia de 4 niveles, donde se exponen piezas arqueológicas de las culturas lambayeque, moche, inca, entre otros. Por otro lado, el Museo Tumbas Reales de Zipán es un museo arqueológico peruano inaugurado en el año 2002. Su diseño arquitectónico se ha inspirado en las antiguas pirámides truncas de la pre-inca cultura mochica. El museo concentra más de 2.000 piezas de oro. Principalmente en este museo se muestran las tumbas del señor de Zipán, que fue hallado en el año 1977. Los museos Bruning y Tumbas Reales de Zipán están ubicados en la ciudad y departamento de Lambayeque, Perú. Para llegar a la ciudad de Lambayeque, tomando como punto de partida la ciudad de Lima, pueden ir en bus o vuelo directamente a la ciudad de Chiclayo o pasar por la ciudad de Trujillo. Para hospedarse existen varias alternativas, tanto en Chiclayo, Lambayeque y en Trujillo. Si deciden quedarse en Trujillo, pueden aprovechar y conocer la ciudad y los complejos arqueológicos como la Huaca del Sol y la Luna, la ciudad de Chanchán, el Museo de Huacas de Moche, Huaca el Dragón y Arcoíris y el complejo arqueológico Imbrujo. En Lambayeque pueden visitar el Museo de Bruning, Chotuna, Sicán o el Zoocriadero de Aves Gigantes de Pimentel, que lo pueden ver en otro video de nuestro canal. El Museo Bruning cuenta con 4 niveles. Entre sus corredores y salones se exponen más de 1.400 piezas arqueológicas, manifestaciones que fueron legados de las culturas lambayeque, moche, chavín, inca y otras. Las piezas más importantes datan de hace más de 10.000 años. A continuación compartiremos un resumen de las 2 culturas más desarrolladas en el departamento de Lambayeque, que son la cultura moche y la cultura lambayeque. La cultura moche o mochica destaca por sus cerámicas consideradas las mejores del Perú antiguo, así como también en su arquitectura representada en las Huacas del Sol y la Luna, que era una sociedad de América del Sur. La cultura mochica surgió en el Intermedio Temprano, entre los años 100 y 800 después de Cristo, desarrollándose en el norte del Perú. Las cerámicas de moche destacan por sus ollas del tamaño natural con retratos de cabeza de individuos huacos retratos y las representaciones tridimensionales de animales y personas. Ubicación geográfica de moche. La cultura moche se estableció en la costa norte, entre los valles de Lambayeque y Huarmey. Tenía como centro cultural el valle de Moche y Virú, cerca de Trujillo.
Se deduce que por tener una cultura de gran tamaño y diversificado, la cultura mochica tuvo una organización política compleja. La nación era de organización teocrática. En su decadencia fue absorbida por el pueblo chimú. Administrativamente, el territorio de la cultura mochica fue dividido en al menos dos grandes regiones, las cuales interactuaban una con la otra. Al igual que en otras culturas, la administración política, el cultivo y la religión estaban vinculados fuertemente. Los monumentos de la época tenían una triple función. Fueron centros administrativos, religiosos y gubernamentales. Religión de la cultura moche. Su principal dios fue Ayapaec, un señor sobrenatural que fue representado por una figura humana con la boca de un tigre con colmillos. Uno de los aspectos más importantes de la religión fueron los sacrificios humanos. Era un ritual complejo en el que los prisioneros de guerra fueron ofrecidos por una sacerdotisa al dios búho. Actividades económicas. En la cultura moche practicaban la pesca en caballitos de totora, técnica que subsiste en la actualidad en Huanchaco y Pimentel. También demostraron que tenían una gran técnica en la agricultura, por el uso de los canales de irrigación para el cultivo de alimentos como la yuca, pepino, maíz, lúcuma, calabaza, y de la misma forma en la ganadería, en la cual domesticaban auquénidos. Manifestaciones culturales de moche. Los artesanos de la cultura mochica fueron los creadores de un estilo muy especial y complejo, expresados a través de la metalurgia, pinturas murales y cerámica especial. Respecto a la cerámica, se aprecian las manifestaciones artísticas más impresionantes por su creatividad y sentido estético. A lo largo de su historia, las cerámicas de la cultura mochica se basaron en tres deidades dimensionales: seres humanos, animales y plantas. Pero tal vez el huaco retrato fue donde alcanzaron las más altas calificaciones. Constituye la cerámica de mejor calidad entre todas las antiguas culturas peruanas, además de ser solo comparable con la cerámica griega y otras culturas de su época. Arquitectura de la cultura moche. En la cultura moche no tenían un sistema de planificación urbana, pero dejaron dos huacos piramidales de importantes dimensiones colosales: la Huaca del Sol y Huaca de la Luna, en Moche, cerca de Trujillo, utilizando en su arquitectura adobes de barro que tenían la mayor marca de fabricante. Y recientemente descubrieron el Brujo, en la que se encuentran características arquitectónicas y artísticas no muy conocidas. Ahora desarrollaremos la cultura Lambayeque. La cultura Lambayeque, también conocido como Sican, se desarrolló entre los años 750 después de Cristo y 1375 después de Cristo, en los valles de La Leche, Lambayeque, Chancay y Reque. En la actualidad pertenecen a la región de Lambayeque. Influencia cultural. La cultura lambayeque se extendió por el norte hasta los valles de Motupe, en Lambayeque, y por el sur hasta Chequetepeque, en La Libertad. Sican se genera a partir del debilitamiento político de la cultura mochica y finaliza cuando se produce el dominio chimú. Hasta hace algunos años se pensaba que esta cultura había logrado un reducido ámbito de influencia que se limitaba en la región de Lambayeque. Sin embargo, las evidencias muestran que los contactos culturales de Sican llegaron hasta Tiahuanaco por el sur y por el norte hasta algunas ciudades de la actual Colombia. Organización. La cultura Sican tuvo como base un estado teocrático, cuyo centro político-religioso estuvo inicialmente asentado en el complejo de Batán Grande.
De acuerdo a las investigaciones, los habitantes de la cultura lambayeque desarrollaron una estructura social jerarquizada, donde el poder residía en una élite que se sustentaba en sus orígenes divinos y en lazos de parentesco. Los otros grupos sociales se encargaban de la administración, la artesanía y la agricultura. Agricultura y tecnología. La economía de Sicán se basó en la agricultura intensiva. Para ello, los Sicán construyeron un sistema hidráulico que les permitía articular los valles de La Leche, Lambayeque, Chancay y Reque. Entre los principales cultivos encontramos el maíz, algodón, el frijol, la papa, la yuca y el camote. Metalurgia. Los habitantes de la cultura lambayeque produjeron gran variedad de objetos de oro, de plata, de cobre y tumbaga, una aleación de oro y cobre. Los objetos fueron fabricados principalmente para uso ceremonial, como por ejemplo las máscaras funerarias, los tocados y los tumis. Cerámica. La cerámica de la cultura lambayeque tiene sus orígenes en la cerámica mochica. Sin embargo, se nutre también de otras tradiciones. Utilizaron la técnica del moldeado. La forma más conocida es la que se ha denominado como Huaco Rey, que representa al personaje de los ojos alados, característico de la iconografía de la cultura lambayeque o Sicán. El motivo recurrente fue la representación de Nailap. Textilería. No se conoce mucho acerca de la textilería de esa cultura, sin embargo destacan algunos mantos con las representaciones del dios alado, así como tocados de plumas. Arquitectura. El complejo de Batán Grande cuenta con 17 pirámides truncas, hechas de adobe que alcanzan 30 metros de altura. Religión de la cultura lambayeque. Nailap, fundador de Sicán. Según la leyenda, Nailap llegó a esas tierras desde el agua, en una balsa llevada por un cortejo de guerreros. Su imagen con alas aparece en la mayoría de los tumes y cerámicas de la cultura lambayeque o Sicán. Además de lo mencionado, en este museo también se muestran piezas de la cultura Tupisnique, de la cultura Chimú, de la cultura Inca y de la época colonial. Otro lugar para apreciar la cultura antigua es el Museo de Tumbas Reales de Zipán, ubicado a tan solo 600 metros del Museo de Bruni, por lo que recomendamos visitar ambos museos, donde podrán apreciar y conocer más sobre la cultura antigua del Perú. El diseño del Museo de Tumbas Reales de Zipán está inspirado en las pirámides truncas de la cultura mochica. Las sales exhiben el conjunto de ornamentos, emblemas y atuendos utilizados por el señor de Zipán y las demás tumbas de nobleza mochica que fueron descubiertas en el mausoleo de Huaca Rajada, Zipán. Entre los principales emblemas de rango y mando del señor de Zipán se distinguen el cetro, una pirámide invertida de oro con imágenes que simbolizan el poder militar del personaje como máxima autoridad de su tiempo. Recomendaciones para visitar el Museo Bruni. Los días de visita son de lunes a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Previa reservación de visita en su página web. El link lo dejaremos en la descripción de este video. El ingreso tiene un valor de 8 soles para adultos, 3 soles para estudiantes de educación superior y 1 sol para estudiantes de educación escolar. Los adultos mayores a 60 años
militares en ejercicio y profesores tienen un 50% de descuento sobre el valor de la entrada de adultos en general, y las personas con discapacidad tienen 50% de descuento sobre la entrada en cualquier categoría. Recomendaciones para visitar el Museo de Tumbas Reales de Zipán. Los días de visita son de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde. El ingreso tiene un valor de 10 soles para adultos en general, 4 soles para estudiantes de educación superior universitaria y no universitaria, 1 sol 50 para escolares, inicial, primaria y secundaria y niños hasta 12 años. Si les gustó este video y quieren obtener más información acerca de estos destinos, síganos y activen la campanita de notificaciones, así estarán al tanto de cada viaje. Si tienen alguna consulta o si quieren recomendar algún lugar para que lo podamos conocer, no olviden dejarnos sus comentarios. Les agradecemos por habernos acompañado en este video. Nos vemos en la próxima aventura.